Estás viendo a uno de los peces más hermosos del planeta, pero, ¿ves sus espinas? No son nada delicadas. Sí, los peces león son considerados una de las especies invasoras más agresivas del Atlántico Occidental y el Caribe. Cada pez león adulto tiene 18 espinas venenosas, 13 espinas dorsales, 3 espinas anales y 12 espinas pélvicas, y todas están conectadas directamente a glándulas de veneno dentro del cuerpo. Con un solo contacto, incluso por accidente, un veneno a base de proteínas se inyecta de inmediato en la piel, causando un ardor intenso, náuseas y espasmos musculares fuertes. Aunque no es mortal, el dolor es tan extremo que muchos buzos lo describen como ser picado por 10 abejas sería mejor que pisar un pez león una sola vez. Los peces león son más grandes de lo que imaginas. Cuando están completamente desarrollados, miden en promedio entre 20 y 20 centímetros de largo, mucho más que muchos peces comunes de los arrecifes del Caribe, como los peces mariposa o las damiselas, que apenas miden entre 30 centímetros. El pez león más grande registrado llegó a pesar hasta 20 kilogramos y fue capturado por un pescador estadounidense. Un dato fascinante sobre el pez león es que algunas especies que viven en aguas profundas son capaces de bioluminiscencia, una adaptación extraordinaria que les permite producir su propia luz. Se cree que esta habilidad se usa para la comunicación entre peces león o para atraer presas en la oscuridad profunda del océano. Como el salmón y la carpa, los peces león tienen escamas delgadas, ovaladas, en forma de espiral, con bordes lisos. El nombre pez león viene de su parecido con la majestuosa melena de un león. A diferencia de los leones en tierra, los peces león rojos son increíblemente coloridos, con aletas dorsales anchas en forma de abanico que parecen plumas, aletas pectorales largas con forma de abanicos de mano y franjas marcadas rojas, cafés y blancas que resaltan incluso entre arrecifes de coral muy vivos. Por esa apariencia tan llamativa, son muy buscados en el comercio de acuarios, desde sus aguas nativas del Indo-Pacífico hasta el Océano Atlántico e incluso el Caribe. ¿Y sabes cuál es todavía más sorprendente? Casi todos los peces león del Caribe comparten un origen común de menos de 10 individuos originales, según datos genéticos publicados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. Sí, en pocas palabras, todos vienen de la misma fuente. La primera hipótesis es el incidente más mencionado, el huracán Andrew en Chinmuihai. Esta tormenta de categoría NAM destruyó por completo una instalación de acuarios en Biscayne Bay y liberó 6 peces león al océano. 6 peces no suenan a mucho, ¿verdad? Pero no olvides esto. Una sola hembra puede producir una cantidad enorme de huevos y muy rápido, pero eso lo vamos a analizar después. Por ahora, solo necesitas saber que todos esos huevos flotan y viajan libremente con la corriente del Golfo. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, registró que, apenas 10 años después del incidente, los peces león ya habían aparecido a lo largo de más de 1 kilómetro de costa, desde Carolina del Norte hasta Venezuela, y luego se extendieron más, hasta Chipre, Grecia e Israel. En el mundo, muy pocas especies invasoras han logrado algo así, salvo casos como el lirio acuático que se ha propagado de forma explosiva en cuerpos de agua o la tilapia fuera de su área de origen. Pero la historia no termina ahí. La NOAA afirma que la hipótesis más probable, en realidad, apunta a los propios dueños de acuarios. Desde finales de los años Tarmu y hasta principios de los Haiyin, Estados Unidos importó decenas de miles de peces león desde Indonesia y Filipinas para venderlos en tiendas de acuarios. Y cuando estos peces crecían demasiado rápido, comían demasiado o se volvían demasiado peligrosos de mantener, mucha gente eligió la opción más simple: llevarlos al mar y liberarlos. Puedes ver lo aterrador que es este tipo de descuido. Como si alguien soltara unas cuantas pitones birmanas en Florida y ahora los Everglades se hubieran convertido en un desastre ecológico. La tercera hipótesis es más rara, pero aún posible. Los huevos de pez león fueron transportados en el agua de lastre de barcos de carga que viajaban de Asia a Estados Unidos. Los huevos del pez león tienen una capa gelatinosa protectora, flotan dentro de la columna de agua y pueden sobrevivir durante muchos días, más que suficiente para completar un viaje largo. Esta posibilidad es menor, pero no imposible.
Un barco de carga que viaje del Océano Índico al Atlántico podría llevar miles de organismos planctónicos sin que nadie se diera cuenta. Sea cual sea el origen exacto, la conclusión no cambia. Esta es la mayor invasión accidental en la historia del Mar Caribe. Un grupo inicial tan pequeño, y aún así, creó un desastre que se expandió en menos de 10 años. Al principio, solo desaparecieron unas cuantas especies de peces pequeños. Luego, secciones enteras de arrecifes quedaron en un silencio antinatural, y para cuando los humanos entendieron lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El pez león no solo caza peces pequeños, caza todo lo que encuentra. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, ha documentado que consume más de 9000 especies de peces e invertebrados, desde peces mariposa, damiselas y cirujanos juveniles, hasta camarones, cangrejos e incluso especies extremadamente tóxicas como el pez globo, que contiene tetrodotoxina, una toxina MOT, 100 veces más potente que el cianuro. Sí, un pez que antes se veía como parte del paisaje del arrecife, puede comerse a una de las criaturas más venenosas del océano, algo que casi ninguna otra especie puede hacer. Y todavía peor, el estómago de un pez león puede expandirse hasta muy veces su tamaño normal, lo que significa que puede tragar presas sin parar, sin necesidad de descansar. La NOAA ha registrado a un solo individuo comiéndose muy peces pequeños en cuestión de minutos, como si fuera una aspiradora viva que limpia un área completa. Cuando la comida escasea, incluso recurren al canibalismo. Peces león grandes comiéndose a los más pequeños, un comportamiento que esperarías de pirañas, pero no de un pez que mucha gente cree lento y tranquilo, como el pez león. Y no se queda ahí. A pesar de tener estómagos grandes y poder comer cantidades enormes, los peces león también pueden sobrevivir meses sin alimento sin morirse, perdiendo solo alrededor de muy fenciante su peso corporal. Una especie que puede comerse casi todo y, al mismo tiempo, casi no necesita comer. ¿Crees que algún ecosistema pueda aguantar a una criatura así? Las consecuencias de esta capacidad depredadora, sin comparación, ya han sido documentadas claramente por la investigación. La Universidad Estatal de Oregón, Oregon State University, reporta que la biomasa de peces comerciales puede caer entre Sau-Muy-Lam-Forchan y Chin-Muy-Lam-Forchan en solo años después de que aparece el pez león en un arrecife de coral. En las Bahamas, las capturas de pargo y mero, las dos fuentes de ingreso más valiosas para los pescadores, han vallado hasta Bay-Muy-Fanchan. Imagina que una ciudad pierda Bay-Muy-Fontram de sus mercados mayoristas en muy meses. Toda la cadena de negocios que depende de eso se vendría abajo. En Belice y Honduras, las pérdidas económicas se estiman en muy millones de dólares estadounidenses al año, sin contar el aumento en costos de combustible, porque los pescadores se ven obligados a viajar más lejos para encontrar zonas que todavía no han sido barridas por los peces león. Pero el mayor daño no es la pérdida de peces, es el colapso de los arrecifes de coral, la base de todo el ecosistema marino. Cuando los peces que comen algas son eliminados por el pez león, las algas crecen sin control y asfixian a los corales capa por capa, como si fuera mojo. Los corales se sofocan, pierden luz, no pueden hacer fotosíntesis y mueren. Un estudio del año Muy reveló algo todavía más alarmante. Los peces león también se comen a los corales juveniles antes de que puedan pegarse a la roca, lo que significa que no solo están matando arrecifes existentes, sino también destruyendo a sus futuras generaciones. De ecosistemas de coral llenos de vida, el Caribe se va convirtiendo lentamente en un cementerio de coral en cuestión de meses. El efecto dominó llega de inmediato. Desaparecen los peces juveniles, los peces grandes se quedan sin alimento y abandonan la zona. Los arrecifes muertos ya no ofrecen refugio, obligando a las especies a migrar o enfrentar extinciones locales. La NOAA confirmó en experimentos que un solo pez león puede reducir las poblaciones de peces juveniles en Bay-Muy-Chin-Fontram en apenas 9 semanas. Y cuando colapsan los ecosistemas, colapsan también las economías. El turismo se afecta directamente. Un arrecife sano puede generar $1.000.000 estadounidenses por kilómetros cuadrado al año solo por turismo de buceo. Pero cuando los arrecifes mueren, el número de visitantes cae entre Bay-Muy-Fontram y Chin-Muy-Fontram. En Bonaire, a menudo llamado el paraíso del buceo del Caribe, los ingresos anuales han vallado hasta $1 millones estadounidenses.
Las pérdidas totales en todo el Caribe se estiman entre Haitram y Batram Namui millones de dólares estadounidenses al año, y las proyecciones llegan a Mot, con millones de dólares estadounidenses en los próximos muy años si la invasión no se logra controlar. Cuando la gente ve la escala de destrucción causada por el pez león, la pregunta natural es, ¿entonces los humanos no hicieron nada? La mala noticia es que sí, hicimos mucho. Y aún así, casi no ha cambiado nada. El primer método, y el más común, es mandar buzos a cazar pez león. Las armas suenan muy de bajo perfil, resortes hawaianos, lanzas cortas y herramientas de pincho de mano. Pero no te engañé, esto no es un juego. En muchos lugares, cazar pez león requiere permisos, capacitación para acercarse sin romper el coral y, sobre todo, saber cómo manejar sus 18 espinas venenosas. Un solo toque maldado basta para provocar horas de dolor intenso. La mayor limitación, sin embargo, es la profundidad. Los buzos son efectivos solo a profundidades, de unos muy a muy me, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, ha registrado poblaciones saludables de pez león viviendo hasta Batram Lernam metros de profundidad, aproximadamente como la altura de la Torre Eiffel. Pero al revés, bajo el agua. En otras palabras, los humanos están cazando en la planta baja, mientras que la mayoría de los peces león se esconden en el sótano. Más importante aún, unos cuantos cazadores nunca son suficientes. Entonces, ¿qué pasa si se une mucha más gente? El Caribe y Florida no se rindieron. El Emerald Coast Open, la competencia de caza de pez león más grande del mundo, se volvió un evento anual. En Hainle, Haimuiba, Morcham Bon buzos de todo Estados Unidos participaron y retiraron un récord de Haimuibon, Saucham Chin peces león en solo 2 días. Esto significa que se eliminaron casi muy peces león por minuto. Un buzo de élite incluso marcó un récord al capturar muy peces león en una sola inmersión. Suena impresionante, ¿no? Pero esta es la realidad. Un solo arrecife promedio puede tener Anam, peces león. Entonces, ¿qué estamos haciendo en verdad? Quitando la espumita de la superficie de una ola hirviendo. Algunas personas propusieron usar trampas. Pero el océano no coopera tan fácil. Las trampas dejadas bajo el agua durante semanas, en su mayoría, atrapaban especies nativas pargo, mero, langostas mientras el pez león se quedaba cerca, intacto. La mayoría de los proyectos de trampas se abandonaron en pocos meses porque causaban más daño que beneficio. ¿Y qué hay de los robots? Varias organizaciones probaron robots autónomos para cazar pez león, pero el costo por unidad iba de Namui, a Haitram, $1 estadounidenses. Y la ironía duele. Ni siquiera los robots podían vallar tan profundo como el pez león. Cuando casi todos los métodos fallaron, el Caribe recurrió a una solución que sonaba extraña y hasta un poco chistosa: comérselos. El movimiento Eat Lionfish, Save Reefs, se extendió por Venezuela, México, Honduras, Jamaica y los Cayos de Florida. Se animaba a la gente a cazar pez león y llevarlo directo a la cocina. Y, sorprendentemente, la carne del pez león es deliciosa, blanca, firme, con pocas espinas, parecida al mero y completamente segura para comer. Solo las puntas de las espinas contienen veneno, el resto del pez es inofensivo. Chefs reconocidos del Caribe empezaron a incluirlo en sus menús. Ceviche de pez león, tacos de pez león, filetes de pez león, a la plancha y hasta carpaccio de pez león. Un platillo de luyo, en restaurantes de alta gama, que se vende en $muy $, estadounidenses por kilogramo. Si viajas al Caribe, podrías ver una escena increíble. Buzos cazan pez león en la mañana, y en la noche tú te comes ese mismo pescado en un restaurante frente al mar. Muchos turistas incluso lo ven como una ecoexperiencia. Cazar una especie invasora para ayudar a salvar los arrecifes de coral. Suena perfecto, pero hay un problema simple y aterrador. Los humanos comen demasiado lento y el pez león se reproduce demasiado rápido. Y si te estás preguntando, ¿por qué, incluso después de que los humanos los han cazado, comido, atrapado y hasta usado robots, la población de pez león aún así aumentó 1000 veces en solo 15 años? La respuesta se puede resumir en una sola palabra: reproducción. Cada esfuerzo que hacemos se vuelve casi inútil, porque el pez león se reproduce a una velocidad que es más allá de lo que imaginan incluso los ecólogos más experimentados.
Una hembra madura necesita solo de bon días entre cada desove, cada puesta contiene entre muy, jon y muy, jon huevos. A lo largo de un solo año, eso puede sumar hasta jon de huevos por hembra. Sí, un solo año de reproducción equivale a la población completa de Qatar o de Jamaica. Junto con ese desove tan rápido está la forma en que el pez león dispersa sus huevos y larvas. A diferencia de muchas especies nativas, los huevos del pez león van envueltos en una membrana gelatinosa, lisa y muy ligera, que puede derivar cientos de kilómetros y seguir siendo viable. Las larvas del pez león viven libres en la columna de agua durante muy lama va muy días, tiempo más que suficiente para viajar con la corriente del Golfo desde Florida hasta Bahamas, Cuba y Jamaica, luego bajar hacia Centroamérica, cruzar el Mar Caribe, llegar a Bermudas e incluso aparecer en Brasil. En otras palabras, si una sola hembra desova en Florida, sus crías pueden aparecer en 3 países diferentes. Esta es la razón central de por qué fallan todos los intentos de control. Puedes cazar a un pez león adulto, puedes capturar muy bor, jon individuos en una sola competencia, pero no puedes cazar millones de huevos flotando en mar abierto, y tampoco puedes poner trampas para larvas de milimetris que van a la deriva con las corrientes. Pero aquí está el detalle. En su hogar nativo del Pacífico, el pez león nunca ha sido un desastre. Simplemente es una parte normal de los ecosistemas de arrecifes de coral y no provoca un colapso ecológico. La razón es muy simple. La naturaleza tuvo millones de años para prepararse. Los tiburones del Pacífico saben exactamente cómo atacar al pez león desde abajo, donde no hay espinas venenosas. Los meros gigantes, que pueden pesar hasta 20 kilogramos, son lo bastante grandes como para tragarse al pez león completo sin sufrir ningún daño. Los pulpos grandes usan sus tentáculos para sujetar las aletas, neutralizar las espinas venenosas y luego atacar por detrás. Incluso las morenas, los pargos y los tiburones de arrecife han aprendido a reconocer el olor, la forma y el lenguaje corporal del pez león. Todas estas especies evolucionaron juntas, lo que significa que el ecosistema del Pacífico tiene una fuerza de control completa, evitando que el pez león supere Honfei Namuya Modfancham de la biomasa total del arrecife. En el Caribe, en cambio, todo está completamente al revés. Sin depredadores naturales, se eliminan todos los límites. Los peces pequeños del Caribe ni siquiera saben que deben evitar al pez león. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, una vez registró un video de un cardumen de damiselas nadando tranquilamente alrededor de un pez león, confundiéndolo con una especie inofensiva, solo para ser eliminado en segundos, succionado como si fueran restos por una aspiradora submarina. A este fenómeno se le conoce como síndrome de presa ingenua. Pero espera, el Caribe todavía tiene tiburones, los depredadores apice en la cima de la cadena alimenticia. En teoría, deberían haber sido los salvadores de este ecosistema, pero la realidad es mucho más dura de lo que imaginas. En la naturaleza, los tiburones sí pueden comer pez león, pero casi nunca lo hacen de manera intencional. No porque los tiburones sean débiles, sino porque nunca evolucionaron para lidiar con un pez armado con 18 espinas venenosas que elevan neurotoxinas. En su hogar del Pacífico, los depredadores tuvieron millones de años para aprender a manejar al pez león. En el Caribe, los tiburones nativos de arrecife son, básicamente, ciegos de información. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, registró una cifra impactante. En más de horas de observación de tiburones de arrecife del Caribe, solo hubo 2 casos en los que un tiburón mordió a un pez león, y, en ambos casos, lo escupió de inmediato. Para un tiburón, un pez león es como una comida rara, con espinas filosas, un olor desconocido, alto riesgo y poca recompensa. Como resultado, durante los primeros años de la invasión, casi no había evidencia de que los tiburones del Caribe los cazarán por su cuenta. Los pocos casos en los que sí se encontraron tiburones comiendo pez león casi siempre ocurrían por accidente, cuando se lo robaban de las líneas de pesca. Entonces, investigadores en Bahamas y Florida decidieron probar una estrategia sin precedentes: entrenar a los tiburones para que comieran pez león, como si estuvieras enseñándole a un león a distinguir entre una presa comestible y carne venenosa. El método era directo y riesgoso. Los buzos mataban peces león bajo el agua y les daban los cuerpos a los tiburones una y otra vez, cientos de veces.
Lo que pasó después dejó en shock a la comunidad ecológica. Tras algunos años, muchos buzos empezaron a reportar avistamientos rarísimos. Tiburones de arrecife del Caribe y tiburones nodriza, entrando a los arrecifes y atacando peces león vivos, sin ningún cebo. Varios videos se difundieron en YouTube mostrando a tiburones persiguiendo peces león como si los hubieran cazado toda la vida, una escena que nadie habría creído hace apenas 10 años. Sin embargo, esta adaptación ocurrió solo en zonas con muchos buzos, lugares donde los tiburones fueron entrenados sin querer por el turismo. En aguas remotas, sin presencia de buzos, los tiburones siguen ignorando al pez león como siempre. Esto significa que no es una solución milagrosa capaz de salvar a todo el Caribe, pero sigue siendo el único destello de esperanza a largo plazo que la propia naturaleza quizá pueda crear. Aunque los tiburones ofrecen un destello de esperanza pequeño y frágil, los científicos todavía enfrentan una realidad dura. Los tiburones no pueden estar en todas partes y no pueden rescatar el océano lo suficientemente rápido. Así que la verdadera pregunta es, ¿puede la propia naturaleza encontrar, poco a poco, una manera de reequilibrar el caos causado por el pez león? La primera señal optimista viene de los meros, uno de los depredadores más grandes de los arrecifes del Caribe. Durante los primeros años de la invasión, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, identificó a los meros como posibles enemigos naturales, pero no había evidencia de que realmente se comieran al pez león. Durante mucho tiempo, todos asumieron que los meros simplemente eran impotentes ante este invasor. Esa idea cambió con un estudio de Heinlein Muihai de Oregon State University, en Bahamas, donde las leyes de conservación prohibieron la pesca de mero y sus poblaciones se recuperaron con fuerza. Los investigadores empezaron a observar meros gigantes de más, mordiendo y tragándose peces león vivos. La frecuencia todavía era muy baja, solo alrededor de Motahai-Fencham de las observaciones, pero fue la primera señal clara de que la naturaleza estaba empezando a autocorregirse. La segunda señal esperanzadora viene del pez trompeta, un depredador de emboscada largo y delgado que a menudo comparan con una flauta viviente. Un estudio de Heinlein Muimot de la Smithsonian Marine Station encontró que el pez trompeta había empezado a emboscar peces león juvenile en arrecifes con alta densidad de especies nativas. Este comportamiento nunca se había registrado antes. Normalmente, el pez trompeta caza peces pequeños de arrecife que se esconden en el coral, pero cambió su estrategia para atacar la etapa más vulnerable del pez león, justo después de nacer, antes de que sus espinas venenosas estén completamente desarrolladas. La tercera, y quizá la más importante, señal positiva viene de la estructura del propio ecosistema. Un estudio de Heinlein Muichin de la Coral Reef Alliance mostró que los arrecifes con alta biodiversidad, es decir, muchas especies de peces pequeños, varias capas de vegetación marina y muchos escondites rocosos eran dañados, Muya, Saumuifercham, más lento por el pez león que los arrecifes simples y uniformes. La razón es directa, la biodiversidad crea un escudo natural. Más peces que comen algas significa menos algas sofocando a los corales. Más especies compitiendo hace que cazar sea más difícil para el pez león. Y más grietas y huecos permiten que los peces pequeños se escondan mejor. Puedes pensar en un arrecife como si fuera un vecindario. Uno con muchas rutas de escape sobrevive mejor a los desastres, mientras que un vecindario con una sola calle colapsa rápido. Los arrecifes siguen la misma regla. Mientras más ricos son, más resistentes se vuelven. Pero recuerda, todas estas señales todavía son pequeñas, dispersas y extremadamente frágiles. La naturaleza está intentando corregir el daño, pero este proceso avanza mucho más lento que la destrucción causada por una especie invasora, que puede duplicar su población en cuestión de meses y expandirse cientos de kilómetros, en una sola temporada de reproducción. Finalmente, cuando vemos todo este desastre en retrospectiva, tenemos que aceptar una verdad simple, pero amarga: los peces león no tienen la culpa. Ellos solo están haciendo exactamente lo que la naturaleza los programó para hacer: cazar todo lo que ven, reproducirse lo más rápido posible y ocupar los espacios vacíos que dejan los ecosistemas nativos. El verdadero desastre empezó en el momento en que los humanos, por accidente,
abrieron la puerta y les permitieron entrar a un océano donde nunca habían evolucionado depredadores adaptados específicamente para detenerlos. Y una vez que una especie invasora se establece en el mar, sacarla por completo se vuelve una misión casi imposible. Así que ahora la pregunta cae en ti, la persona que está viendo este video. ¿De verdad podemos contener al pez león en los próximos muy años? ¿Puede el ecosistema del Caribe, que alguna vez fue uno de los mares más ricos del planeta, recuperarse por completo? ¿O estamos viendo el nacimiento de un nuevo océano, con menos peces, menos coral y más especies invasoras? Si quieres que continúe con el siguiente video, ¿puede el pez león expandirse al Mediterráneo? Deja un comentario con la palabra león aquí abajo. Y no olvides suscribirte para no perderte el siguiente documental.